Mis padres decidieron liberar a mi hermano de todas sus deudas universitarias mientras a mí me dejaron hundirme solo. Cuando organizaron una fiesta para celebrar su triunfo sin cargas, jamás imaginaron que yo llegaría con una revelación que voltearía la dinámica familiar de un día para otro, y que por fin les haría enfrentar las consecuencias de su favoritismo. Tenía 23 años cuando finalmente comprendí que mi familia no me veía como yo los veía a ellos. Me llamo Joel, y unos meses antes del inicio de esta historia había recibido mi título de ingeniería. Crucé ese escenario con el diploma en una mano y casi $78.000 en deuda estudiantil cayendo sobre mí como una sombra pesada. Aún así, sonreí. No solo por mí, sino porque mi hermano gemelo, Benjamín, también se graduaba ese día. Sentí que habíamos sobrevivido juntos a años de desvelos, trabajos en equipo interminables, profesores gruñones y cantidades absurdas de café. Siempre pensé que ambos estábamos en condiciones similares, que avanzábamos al mismo ritmo hacia el futuro. Pero estaba equivocado. Crecimos en un hogar sencillo, dirigido por dos padres que se describían como prácticos. Austeros, cuidadosos con el dinero, y siempre concentrados en lo que consideraban el panorama general. Mi mamá trabajaba en una agencia de seguros y mi papá tenía un pequeño negocio de reparación de sistemas BAC, atendido desde una vieja camioneta blanca más antigua que yo. No éramos ricos, pero tampoco faltaba comida ni hubo cuentas sin pagar. Desde pequeños dejaron claro que, si queríamos ir a la universidad, tendríamos que aportar lo nuestro. Los ayudaremos cuando podamos, decía papá. Pero no esperen que les financiemos todo. Aquí no creemos en regalar nada. Lo acepté sin protestar. Me esforcé al máximo en la escuela, junté becas, trabajé todos los veranos en una ferretería local, di tutorías y durante mi tercer año de universidad acepté un turno nocturno como recepcionista en un motel barato. Aprendí a estirar cada dólar. Para mí, la cena eran fideos instantáneos 5 o 6 noches por semana. Benjamín, para ser justo, tampoco era un vago. Estudiaba, hacía prácticas y también consiguió su título. Pero él tenía algo que yo no, esa facilidad natural para caerle bien a la gente. Profesores, compañeras, vecinos, siempre generaba simpatía. A mis padres les encantaba esa energía. Con el tiempo, entendí que siempre hubo señales. Pequeñas, pero presentes. Cuando éramos niños y nos daban trofeos de participación, el suyo iba directo al estante principal del salón, el mío terminaba en un estante lateral que nadie miraba. En Navidad, su media colgaba más llena que la mía. Cuando obtuvimos nuestros puntajes del SAT, yo superé los 1400 y apenas recibí uno bien hecho. Benjamín logró 1250 y mi mamá llamó a medio árbol genealógico. Yo lo dejaba pasar. No necesitaba aplausos, tenía metas claras y un plan. Pero durante el fin de semana de graduación ocurrió el primer golpe real. Como ambos estábamos en el programa de ingeniería y nos graduamos magna cum laude, nos sentaron en la primera fila. Recuerdo mirar a mi hermano durante los discursos, él brillaba de orgullo, y yo también. Cuando lanzamos las birretes, sentí que el tiempo se frenó un segundo. Habíamos cumplido. Después de la ceremonia nos reunimos afuera. Papá sacó su vieja cámara y empezó a tomar fotos, exclusivamente de Benjamín con mamá. Yo permanecí a un costado, sosteniendo mi diploma, sonriendo sin saber exactamente dónde ubicarme. Al rato me llamaron para una foto familiar. Mamá me dio un abrazo breve. Muy orgullosa de ti, cariño, dijo, dándome una palmada suave. Pero cuando se giró hacia mi hermano, lo tomó de la cara, lo llenó de besos y lo llamó. Mi ingeniero. Papá casi lo levantó del piso con un abrazo. Sabía que lo lograrías, hijo. Vas a llegar muy lejos. Yo reí para mantener el ambiente ligero. Pensé que quizá era solo emoción del momento. Luego anunciaron que tenían reservas en un restaurante para celebrar. Imaginé una cena íntima. Nada más lejos de la realidad. Cuando entramos, me quedé helado. Había globos, decoraciones. Un enorme letrero que decía, «Felicidades, Benjamín», y una torta con su rostro impreso en la parte superior. Su rostro. No aparecía mi nombre por ninguna parte, ni siquiera un pequeño Joel y Benjamín. Era su fiesta, no la nuestra. Me reí para no sentirme ridículo y me repetí que no importaba, que tal vez pusieron solo su nombre por comodidad. Pero cuando mamá levantó su copa para un brindis, sentí que el piso se abría. Para nuestro querido Benjamín, el primer ingeniero de la familia, dijo. Me quedé inmóvil. También era ingeniero. Nos graduamos el mismo día, con el mismo título. Nadie lo mencionó. Ni una palabra. No dije nada esa noche. Comí mi pedazo de torta con su cara y escuché a familiares mayores decirle que siempre habían sabido que él triunfaría. Al llegar a casa traté de hablar con mamá. Solo me preguntaba, dije con suavidad, ¿por qué hoy todo se sintió tan centrado en él, si los dos nos graduamos? Ella suspiró como si estuviera cansada de oírme. Ay,
Joel, no seas así. Él lo ha pasado tan mal estos años. Tú eres independiente, siempre lo has sido. Supuse que no querías tanto alboroto. Ahí estaba otra vez esa palabra, independiente. Su excusa favorita para justificar diferencias. No discutí. Me fui a mi habitación, revisé mi cuenta bancaria, apenas superaba los $400, y pensé en los pagos del préstamo estudiantil que empezarían en 6 meses. Al día siguiente, mientras pasaba por la cocina para recoger mi teléfono, escuché la conversación de mis padres. Y con decía mi papá, terminamos de pagar todo. Benjamín ya no tiene deudas. Mi mamá respondió con orgullo. Nos costó organizarnos, pero valió la pena. Se merece comenzar con una hoja limpia. Me quedé congelado. ¿Libre de deudas? ¿Cómo? Él tenía más préstamos que yo. Habíamos comparado facturas. ¿Qué estaba pasando? No dije nada. Necesitaba primero confirmar. Al día siguiente le pregunté a mi hermano de forma casual. Oye, ¿mamá y papá te ayudaron con tus préstamos? Él sonrió de forma incómoda. Sí, pagaron lo que quedaba hace unas semanas. Dijeron que querían que empezara sin cargas. Asentí, fingiendo normalidad, y me retiré. Esa noche, solo en mi cuarto, lloré. No por el dinero, sino porque me di cuenta de algo que cambiaría para siempre la forma en que veía a mis padres, sin importar cuánto me esforzara, nunca había sido tratado como igual en mi propia familia. No es que se hubieran olvidado de mí. Era peor, simplemente no me consideraban alguien que valiera la pena apoyar. Y lo más duro fue darme cuenta de que aquello apenas era el comienzo. Intenté convencerme de que debía dejarlo pasar. Me repetí una y otra vez que quizás solo estaban tratando de darle un empujón a Benjamín, que quizá pensaban que él necesitaba más respaldo que yo. Yo siempre había sido el independiente, el callado, el que consiguió su primer empleo a los 14 años y nunca pidió nada. Tal vez por eso habían asumido que podía arreglármela solo. Pero saberlo no lo hacía menos injusto. Y cuanto más trataba de tragarlo, más se atascaba dentro de mí. Las semanas posteriores a la graduación fueron raras, tensas, pero solo para mí. Para los demás, todo seguía como si nada hubiera ocurrido. Mis padres seguían llamando a Benjamín nuestro pequeño genio. Y él parecía irradiar una luz que yo no tenía permitido tocar. Volvió a instalarse en su antiguo dormitorio, pasaba los días descansando, diciendo que necesitaba unos meses para respirar antes de empezar a buscar trabajo. Yo no pude volver a esa casa. Ni aunque hubiera querido, no podía costearlo. Me había mudado a un departamento compartido con 2 compañeros de la universidad, pagando renta con lo poco que me quedaba de mis ahorros del empleo en la recepción de un motel de mala muerte. Incluso retomé turnos de fin de semana para mantenerme a flote. Una noche de julio, regresé del trabajo alrededor de la medianoche. Abrí Instagram para despejarme y lo primero que vi fue una foto publicada por mi madre, un selfie de ella con Benjamín, ambos sonriendo en un restaurante caro. El pie de foto decía, celebrando a nuestro brillante hijo y su futuro sin deudas. Sentí que el estómago se me hundía. Me quedé mirando la imagen un buen rato. Ni una mención hacia mí, ni un nuestros hijos, ni un nuestros graduados. Solo Benjamín. Al día siguiente la llamé. Hola, mamá, dije tratando de sonar relajado. Vi tu publicación. Ella soltó una risa alegre. Ah, sí. ¿A qué ese lugar es hermoso? Benjamín lo eligió. Claro, respondí despacio. ¿Era por algo en especial? Nada importante, solo una cena para celebrar. Ha estado bajo tanta presión, pobrecito. Pensamos que merecía un premio. Apreté los labios. Sabes que yo sigo pagando mis préstamos, ¿verdad? Todos. Hubo una pausa. Luego su voz cambió, como si yo fuese quien la estaba molestando. Joel, ya hablamos de esto. Tú nunca pediste ayuda. Siempre dijiste que podías con todo. No queríamos ofenderte. No pedí, respondí con la voz temblando, porque siempre dijeron que debíamos ganarnos las cosas. Porque pensé que todos jugábamos con las mismas reglas. Estás siendo dramático. Ahí fue cuando colgué. Después de eso, la relación se volvió más fría. Mi padre dejó de responder mis mensajes cuando le pregunté si podía prestarme unas herramientas para un trabajo extra reparando un aire acondicionado. Mientras tanto, Benjamín recibió un kit nuevo, carísimo, como regalo anticipado para su futuro profesional. Hicieron todo un evento, con fotos, discurso y elogios sobre lo brillante y sin deudas que era. En acción de gracias ni siquiera me invitaron. Me dijeron que habría demasiada gente y no alcanzaban los asientos. Mi compañero de piso preparó puré instantáneo y compartimos un pollo asado en nuestra cocina minúscula. Le dije que no me importaba, pero esa noche me quedé sentado en el sillón mirando el ventilador del techo girar hasta que los ojos me ardieron. Algo dentro de mí se estaba quebrando,
y no sabía cuánto tiempo más podría fingir que no pasaba nada. Pero entonces llegó la traición que terminó de partirlo todo. Era enero. Benjamín seguía sin empleo, viviendo en casa y siendo tratado como si fuera realeza. Yo, en cambio, malabares, 3 trabajos de medio tiempo, proyectos de diseño asistido, turnos nocturnos en el motel y tutorías para poder pagar mis préstamos y comer. Estaba agotado física y mentalmente, pero seguía. Ese mes recibí un correo de una firma de diseño a la que había enviado mi currículum 6 meses antes. Había surgido una vacante inesperada y querían entrevistarme la semana siguiente. No era un puesto espectacular, pero ofrecía estabilidad, sueldo fijo y beneficios. Era la oportunidad que había estado esperando. Un impulso irracional me llevó a llamar a mi madre, quizá para compartir algo bueno por primera vez en mucho tiempo. Quizá para recordarle que existía. Respondió al segundo tono. «Hola». «Hola», dije, intentando sonar optimista. Me contactaron de Arcus Design Group. Me agendaron una entrevista la próxima semana. Se quedó callada un instante. «¿Arcus? ¿No es donde Benjamín aplicó el mes pasado?» Sentí un nudo en la garganta. ¿Él aplicó ahí? Claro, lo mencionó en la cena el otro día. Le gustó mucho. Y añadió con un tono que me heló, «pero qué bien, tal vez puedan trabajar juntos». Esa frase me cayó como un balde de agua helada. Al día siguiente contacté a la reclutadora para confirmar los detalles. Y fue entonces cuando me dijo que la vacante ya había sido cubierta la noche anterior. Pregunté si podía saber quién había sido contratado. Dudó unos segundos antes de responder. Un candidato llamado Benjamín Herrera. Dijo que fue recomendado por su padre. No recuerdo qué contesté. Solo recuerdo quedarme sentado en mi silla vieja, observando la pared mientras algo frío y afilado se instalaba dentro de mi pecho. Mi propio padre había recomendado a Benjamín para una oferta que yo había perseguido durante meses. No solo me quitaron una oportunidad, se la entregaron envuelta con un lazo a mi hermano. Pasé semanas sin hablarles. No confiaba en mí mismo para no estallar. Y aún así, lo peor no había ocurrido. En marzo recibí un mensaje de Benjamín. «Hola, bro. Solo quería darte las gracias. Me dijeron que encontraron mi currículum gracias al portal que me recomendaste. Te lo agradezco mucho». Me quedé mirando esa pantalla como si fuera una cuchilla clavada en el estómago. Nunca imaginó, ni por un instante, ni siquiera en esos silencios incómodos que surgen entre frase y frase, que había sido yo quien, meses antes, le había enviado aquel enlace al portal de trabajo que terminó cambiándole la vida. No sospechó que fui yo quien escuchó primero sobre las vacantes en Arcus, quien investigó la empresa, quien la mencionó casualmente frente a nuestro padre con la esperanza de que la información le llegara a él. Tampoco tenía idea de que pasé incontables noches corrigiendo, puliendo y rehaciendo mi portafolio para que, al menos una vez, alguien lo tomara en serio. Él no sabía nada. Vivía en su propio mundo, ese en el que las cosas simplemente le caían del cielo. Y aún así, cuando me contó por mensaje que había conseguido el puesto, todo lo que dejé salir de mi boca fue: «No hay problema. Felicidades». Ojalá pudiera decir que me costó decirlo, pero no fue así. Detesté lo sencillo que me resultó mentirle. Esa facilidad para tragarme lo que sentía, para disfrazar mi frustración de apoyo incondicional, era una habilidad que había perfeccionado durante años sin proponérmelo. Para abril, Benjamín ya tenía empleo, un apartamento nuevo que mis padres habían ayudado a financiar como si fuera lo más normal del mundo, y un auto brillante que manejaba como si fuera un trofeo eterno. Parecía que la vida entera se ofrecía a acomodarle el camino, allanando cada obstáculo para que él pudiera caminar sin tropezar. Yo, en cambio, seguía sobreviviendo a base de arroz y verduras baratas, usando un ordenador que se apagaba cada pocas horas, dependiendo del autobús para moverme y cargando con mis deudas estudiantiles como si fueran un segundo esqueleto, uno más pesado y más real que el mío. Una tarde, mientras ayudaba a un estudiante de primer año con ejercicios de termodinámica, escuché una conversación que heló cada rincón de mi cuerpo. La voz era inconfundible, mi padre, hablando con uno de los profesores del campus. Me detuve solo un segundo para escuchar mejor. «Benjamín realmente ha dado un salto enorme», decía con orgullo. «Siempre supe que llegaría lejos. Estamos orgullosos de haber podido apoyarlo». Y luego, como si yo fuese una sombra sin nombre: «Joel, bueno, él anda por ahí. Lo ayudamos cuando podemos, pero él siempre fue más independiente». Esa palabra, independiente, la habían usado toda mi vida como una forma elegante de evitar llamar a las cosas por su nombre. No era independencia. Era abandono pintado de virtud. Era indiferencia envuelta en elogios vacíos. Regresé a casa con la mandíbula apretada, pero sin lágrimas. Esa noche, tendido en mi cama, mirando el techo agrietado, algo se acomodó dentro de mí. No sé si era aceptación,
cansancio o simplemente la confirmación de una verdad que llevaba años flotando cerca. Ellos nunca me vieron como a Benjamín. Nunca lo hicieron. Yo podía romperme trabajando, deshacerme tratando de avanzar, y aún así jamás recibiría lo que él obtenía tan fácilmente. Y lo peor no era la diferencia, era que ellos lo asumían como normal. Como si yo debiera estar agradecido por cualquier migaja de reconocimiento y a la vez celebrar los festejos de mi hermano aunque me estuviera consumiendo por dentro. Creían que siempre guardaría silencio. Que siempre sería el hijo que se adapta, que no reclama, que sonríe para no incomodar. Estaban equivocados. La idea de cambiar las cosas comenzó a formarse el día que encontré la invitación. Era mediados de junio. Llegué a casa, agotado, y vi un sobre grueso, lleno de brillantina, atrapado en la puerta como si quisiera llamar la atención de todo el pasillo. En la portada decía, «Estás invitado», en dorado brillante, casi ostentoso. Dentro, un mensaje aún más llamativo. «Acompáñanos para celebrar el futuro sin deudas y los nuevos comienzos de Benjamín». Había un lugar, una fecha, una hora, pero ni una sola referencia a mí. Nada que hablara de que seguía pagando mi propia deuda por el mismo título que él. Nada sobre lo que yo había perdido tratando de salir adelante. Nada sobre el trabajo que dejé escapar por seguir indicaciones equivocadas de mis padres. Esa invitación no solo fue la gota que rebalsó el vaso, fue la confirmación de todo lo que había intentado negar durante años. Una oportunidad disfrazada de golpe. Si ellos querían celebrar, entonces yo también iba a darles algo que celebrar. Esa misma noche empecé a planear. No confirmé asistencia, no escribí a Benjamín, no llamé a mis padres. Ni siquiera se lo mencioné a mis compañeros de cuarto. Dejé la invitación sobre la mesa como si fuera un recordatorio brillante de todo lo que nunca recibí, y permití que el silencio me envolviera. No era un silencio tranquilo. Era espeso, sofocante, como el que sientes bajo el agua cuando te quedas sin aire. Ese tipo de silencio que te obliga a aceptar que nadie va a sacarte de allí, o te hundes, o peleas por tu propia superficie. La semana siguiente fue la más dura de mi vida. Las tutorías se terminaron con el cierre del semestre. En el motel donde ocasionalmente trabajaba, recortaron horas por problemas presupuestarios, apenas me quedó un turno aislado. Tenía menos de $60 en mi cuenta, la renta del mes siguiente acechando como un animal hambriento y para colmo, mi laptop murió definitivamente, pantalla negra, sin luz ni respuesta. Se apagó justo cuando enviaba un proyecto freelance que podría haberme salvado el mes. El cliente desapareció 2 días después, sin pago, sin mensaje, sin nada. Tuve que empeñar mi vieja cámara DSLR, la única cosa que siempre sentí realmente mía, para completar el dinero del alquiler. Esa cámara había sido mi refugio durante años, verla guardarse detrás de un mostrador ajeno fue como entregar un pedazo de mí que no sabía si recuperaría. Mientras tanto, mi teléfono vibraba sin parar con notificaciones inútiles, fotos del nuevo apartamento de Benjamín, vídeos abriendo champaña junto a mis padres, publicaciones en redes donde mi madre lo describía como un ejemplo viviente de lo que el esfuerzo y el apoyo familiar pueden lograr. La palabra apoyo me revolvía el estómago cada vez que la leía. No sé en qué momento llegué al límite. No hubo un gran estallido, ni un llanto dramático. Solo era un martes cualquiera y yo estaba comiendo avena instantánea con una cuchara de plástico porque ni siquiera tenía platos limpios. De pronto me di cuenta de que llevaba casi 3 días completos sin decir una sola palabra. Ni un saludo, ni un comentario, ni un simple gracias al cajero de la tienda. Ese silencio me asustó. Me hizo sentir como si estuviera desapareciendo. Me obligué a moverme. Lavé los platos, me puse unas zapatillas gastadas y salí a caminar sin rumbo, solo para sentir algo distinto a mi propio peso. Esa caminata cambió mi vida. A unas cuadras del complejo había una calle que siempre pasaba por alto, llena de casas pequeñas y jardines descuidados. Nunca le prestaba atención, pero esa vez algo capturó mi vista, un letrero de madera, algo torcido, que decía: Espacios cooperativos. Disponibles ahora. No sé por qué, pero me detuve. Algo, quizá la necesidad, quizá la desesperación, me empujó a entrar. El lugar era modesto, casi rústico, escritorios viejos, sillas polvorientas, un par de impresoras ruidosas y un hombre mayor escribiendo lentamente en un teclado que parecía sacado del siglo pasado. Sin embargo, el ambiente tenía algo especial. Era como si todos ahí hubieran caído al fondo en algún momento y aún así hubieran decidido levantarse. En recepción estaba una mujer llamada Daniela, que me sonrió con una gentileza que me desarmó. ¿Vas a trabajar?, preguntó. No lo sé, respondí. Entonces probablemente sí, dijo con una certeza extraña, como si entendiera algo que yo aún no podía ver. Tenían un sistema de paga lo que puedas para quienes estaban empezando. Di $5 y sentí vergüenza al hacerlo. Yo no tenía computadora,
Así que Daniela me llevó hasta un viejo equipo de escritorio que aún funcionaba lo suficiente para no colapsar al instante. Encendí la máquina. Abrí un correo que no usaba hacía años y descubrí decenas de cosas que había abandonado sin querer, ideas incompletas, diseños olvidados, correos sin enviar, textos rechazados, concursos de CAD, borradores de proyectos. Y entonces algo desconocido, o quizá olvidado, se encendió en mí. Una chispa, pequeña pero firme. Tal vez no necesitaba que nadie me abriera puertas. Tal vez tenía que construirlas yo mismo, aunque fueran torcidas al principio. Esa misma noche publiqué 3 anuncios de trabajo freelance en una plataforma que no tocaba desde la universidad. Ofrecía diseños CAD rápidos y económicos, nada impresionante, pero sí eficientes. También escribí a un antiguo contacto que trabajaba en modelado 3D para pequeñas empresas de robótica. Actualicé mi currículum, reconstruí mi portafolio desde cero, sin archivos, solo con lo que recordaba haber hecho, y envié varias solicitudes para proyectos temporales. Pasó una semana sin respuestas. Y luego, inesperadamente, llegaron 3 correos el mismo día. 2 de fundadores de pequeñas startups que necesitaban bocetos rápidos de prototipos, y uno de un emprendedor que fabricaba piezas de drones impresas en 3D y buscaba a alguien que pudiera mejorar sus modelos. Durante meses acepté cualquier encargo que apareciera, por pequeño que fuera, porque cada uno representaba una oportunidad para mantenerme a flote. Los trabajos no eran enormes, pero pagaban lo suficiente para seguir avanzando. Uno me ofreció $300, otro 450, y el último aseguró que solo podía dar 200 en ese momento, aunque prometió una buena propina si quedaba satisfecho con el resultado. Los tomé todos sin dudar. Así comenzó un periodo de disciplina casi obsesiva. Pasé 2 meses prácticamente viviendo en aquel espacio cooperativo de trabajo. Daniela me saludaba cada mañana en la entrada, siempre con esa actitud tranquila que hacía que nadie se sintiera fuera de lugar. Yo llevaba sobres de café instantáneo en la mochila y sobrevivía a base de sándwiches de mantequilla de maní con mermelada. Trabajaba hasta que apagaban las luces y luego regresaba a casa en bicicleta, alumbrado solo por las farolas del camino. Poco a poco, los encargos comenzaron a multiplicarse. Un cliente satisfecho recomendaba mi nombre a otro. Un pago aquí, otro ahí. Y lo que más sorprendía a la gente era que yo respondía rápido, cumplía sin excusas y jamás trataba sus ideas como basura. Uno de los proveedores de piezas para drones pasó mi contacto a un amigo que trabajaba en un pequeño estudio de diseño industrial. El estudio me escribió, dijo que les gustaba mi estilo y me preguntó si estaría dispuesto a colaborar en un proyecto temporal diseñando sistemas de enfriamiento para gabinetes tecnológicos exteriores. Pagaban $1.600. Recuerdo haber leído ese correo una y otra vez antes de animarme a responder. Para agosto, después de juntar cada dólar posible, finalmente pude reemplazar mi vieja computadora. Compré un Dell usado, con buenas especificaciones y solo un rasguño casi invisible en la carcasa. Tenerlo en mis manos se sintió como recuperar aire fresco. Con él empecé a acelerar los pagos de mis préstamos estudiantiles, tal vez $50 extra un mes, 100 el siguiente, pero cada reducción en la deuda me daba una sensación que no recordaba, esperanza. Por esa época también comencé a subir parte de mis diseños a un sitio de portafolios, comparaciones de antes y después, recorridos de renderización, pequeñas maquetas. No creí que nadie se fijara demasiado. Pero una semana más tarde, recibí el mensaje de un creador de YouTube conocido por hacer vídeos de trucos de ingeniería. Me ofreció $100 por cada modelo imprimible, 3 por semana. No era un trabajo glamuroso, pero me daba continuidad, práctica, visibilidad, impulso. Y lo más importante, todo lo logré solo. Nunca pedí ayuda. Nunca la ofrecieron. ¿Y mis padres? Completamente ausentes. Benjamín, por su parte, seguía publicando vídeos de sus escapadas a esquiar, sus noches de tragos con compañeros de oficina y sus fines de semana en resorts. Yo lo observaba desde lejos, ya sin la mezcla amarga de rabia y tristeza. No tenía tiempo para resentimientos, estaba construyendo algo desde cero. A finales de septiembre, viví uno de los momentos más significativos de ese año. Me desperté con un correo de la compañía que administraba mi préstamo. Al abrirlo, leí que había cruzado el umbral en el que los intereses acumulados quedaban totalmente saldados. Desde ese punto, cada dólar iría directamente al capital. Fue la primera vez en años que me miré al espejo y sonreí sin fingir. No era rico ni exitoso, pero por fin estaba creando algo propio. Y por primera vez en mi vida, no sentía que compitiera con mi hermano ni que buscara desesperadamente la aprobación de mis padres. Pero esa calma terminó abruptamente. A comienzos de octubre, mi padre llamó sin previo aviso. Su nombre apareció en la pantalla y sentí una punzada de incomodidad. No hablábamos desde hacía meses, no desde lo que yo había decidido llamar la traición de Arcus. Respondí.
Hola, Joel, dijo él, como si fuera lo más natural del mundo. De fondo se oían platos chocando, probablemente mi madre, o quizá Benjamín. Bien, respondí. Ocupado. Él soltó ese suspiro incómodo que usa cuando quiere pedir algo. Me alegra oír eso. Mira, queríamos preguntarte algo. Ahí estaba. El preludio de una solicitud. ¿Qué necesitan? Pregunté. Estábamos pensando si podrías venir este fin de semana a casa. Nada grave, solo una cena familiar. Tu mamá ha preguntado por ti. Eso sí era nuevo. ¿Y por qué ahora? Pregunté. Mi padre trató de sonar relajado. ¿Cómo que por qué ahora? Porque no llamaste cuando estaba sin trabajo, ni cuando estaba casi sin dinero, ni en acción de gracias cuando pasé el día solo. Hubo un silencio espeso. Joel, dijo al final, creímos que necesitabas espacio. Pensamos que nos buscarías cuando estuvieras listo. Pues no, contesté. Él inhaló con cansancio. Te extrañamos, hijo. Benjamín está bien, sí, pero no es lo mismo sin ti. Le dije que lo pensaría, aunque por dentro ya sabía la respuesta. Colgué. Al día siguiente me llegó otra invitación. Mismo estilo, misma exageración gráfica, mismo brillo ridículo. Esta vez anunciaban una celebración familiar por el primer año libre de deudas de Benjamín. Me quedé mirando la pantalla en silencio. No me indignó, me resultó absurdo. Otro festejo, otro homenaje para él, por un logro que mis padres prácticamente le regalaron, mientras yo seguía luchando con mis deudas sin un solo gesto de apoyo. Pero esa vez no sentí rabia. Para entonces tenía algo más importante, una estrategia. No pensaba ir a esa fiesta. Eso nunca fue una duda. Lo que sí me inquietó esa noche, en mi cuarto iluminado por el tono frío de la pantalla, fue preguntarme cuánto tiempo permitiría que siguieran construyendo ese relato falso. Esa versión donde Benjamín era el hijo ejemplar, el orgullo absoluto, el muchacho que había salido adelante gracias al sacrificio de mis padres. El elegido, el prodigio. El dueño de un futuro dorado. No era solo una distorsión. Era un cuchillo. Por eso hice algo que no había hecho en meses, entré nuevamente a mi Facebook. Bastó un minuto para ver varias publicaciones recientes de mi madre. Fotos de Benjamín acompañadas de frases como, tan orgullosa de nuestro hijo, libre de deudas y prosperando. Mi padre también había subido un vídeo donde Benjamín daba un discurso durante una barbacoa, agradeciendo a sus increíbles padres por ayudarlo a construir su vida desde cero. Estuve deslizando durante 20 minutos. Ni una sola mención de mí. No había rastro de mi existencia en su versión de la historia. Y fue entonces cuando germinó la idea. No quería humillarlos. No todavía. Y tampoco buscaba un enfrentamiento lleno de gritos y portazos. Nunca me atrajo la idea de reaccionar impulsivamente o de exponer mis frustraciones de manera evidente. Cualquier gesto brusco habría sido interpretado como una rabieta, una muestra de rencor infantil, el típico estallido del hijo que siempre queda a un lado. Eso solo confirmaría lo que creían de mí, que era el hermano callado, invisible, incapaz de manejar sus emociones. Lo tenía claro desde el principio. Si quería que algo cambiara, debía moverme con precisión, con estrategia, con esa clase de sutileza que no se nota al principio, pero que poco a poco obliga a todos a mirar de nuevo la historia que daban por sentada. No buscaba un enfrentamiento directo, ni un acto dramático que arruinara una reunión familiar. Quería algo más afinado, casi quirúrgico. Un susurro convertido en conversación, una conversación que, con el tiempo, moldeara la percepción que mis padres y quienes los rodeaban habían construido sobre mí durante los últimos 12 meses. Para eso, necesitaba más que simples sospechas. Requería pruebas sólidas. No solo del favoritismo repetido hacia Benjamín, eso ya era evidente incluso para un observador casual, sino de las decisiones internas, los silencios cargados de intención, los comentarios que dejaban escapar cuando pensaban que yo no escuchaba. Quería evidencias del modo en que me desestimaban cuando no era lo suficientemente útil para la imagen de familia que pretendían proyectar. Sabía que un escándalo me convertiría en mártir por unas horas y en el villano del relato para siempre. En cambio, algo silencioso, casi invisible, tenía el poder de sembrar dudas que ninguna escena dramática lograría. Así que empecé a recopilar información sin prisa, pero sin pausa. Reuní correos electrónicos, mensajes antiguos, capturas de pantallas de redes sociales, publicaciones donde aparecían comentarios disfrazados de apoyo pero cargados de condescendencia. Y, sobre todo, guardé aquel mensaje de Benjamín, que él envió con total inocencia, donde me agradecía haberle mandado el enlace del portal de empleo. Ni se imaginaba que esa oportunidad había sido un trampolín para él gracias a la constante intervención de nuestro padre. También encontré conversaciones viejas en el chat familiar. Había mensajes míos pidiendo orientación o compartiendo ideas de proyectos que quedaban flotando en el vacío, sin una sola reacción.
Mientras tanto, Benjamín publicaba una foto cualquiera, una comida, un objeto insignificante, incluso una broma floja, y la respuesta era inmediata: íconos de corazón, elogios exagerados, palabras de afecto que jamás escuchaba cuando yo decía algo importante. La diferencia era tan marcada que ya no podía atribuirla únicamente a la distracción o al descuido. Era preferencia. Pura y simple. Pero el hallazgo más revelador llegó cuando recordé que yo mismo había ayudado a Benjamín a configurar su LinkedIn usando mi portátil antiguo. Ese equipo murió meses después, pero antes de que dejara de funcionar por completo, yo había realizado un respaldo parcial de archivos. Entre esas copias encontré una hoja de accesos donde se habían guardado contraseñas autocompletadas. Dudé un momento antes de abrirla, pero la curiosidad ganó. Para mi sorpresa, todavía estaba conectado a una cuenta secundaria de Gmail que él utilizaba exclusivamente para alertas laborales. Lo que encontré allí fue una confirmación brutal. Había docenas de correos reenviados por nuestro padre, ofertas laborales, contactos de reclutadores, información sobre programas de capacitación, invitaciones a eventos empresariales. Todo enviado directamente a Benjamín. A él, no a ambos. Y los mensajes personales eran aún peores. Esto es perfecto para ti, habla con Eduardo, dice que envíes tu currículum hoy mismo. Era imposible ignorar que varias de esas oportunidades coincidían con enlaces que yo mismo les había compartido previamente. Pero lo verdaderamente doloroso no fueron los reclutadores ni los eventos exclusivos. Fue un correo específico, uno que me dejó helado. Mi padre le había enviado a un reclutador mi propio currículum, el que yo le había entregado buscando consejos. En el adjunto, había reemplazado mi nombre por el de Benjamín y modificado mis datos de contacto. El resto estaba intacto: mis habilidades, mis proyectos destacados, mis certificaciones. Era como si yo hubiese trabajado y estudiado para que otro recibiera el mérito. Ese instante marcó un antes y un después. No se trataba solo de favoritismo. Era una manipulación descarada, un borrado deliberado de mi esfuerzo. Y ahí lo comprendí: no bastaba con exponer lo que habían hecho. Tenía que hacer algo más profundo, más simbólico. Tenía que reescribir la interpretación entera. Tenía que obligarlos a ver una historia diferente. Decidí que el evento familiar sería el escenario adecuado. No para formar un escándalo. Si yo aparecía abruptamente, acusándolos o levantando la voz, reforzaría su caricatura de mí como el hijo emocionalmente inestable. En cambio, necesitaba causar un impacto silencioso que los obligara a preguntarse qué tanto sabían realmente sobre mi vida. Así que confirmé mi asistencia bajo otro nombre, como si fuera el acompañante de Benjamín, alguien de su trabajo. Después contacté a Florencia, una compañera de la universidad a quien mis padres habían visto una sola vez en una reunión de graduación. Era brillante, elocuente, una profesional respetada en el sector tecnológico y, además, alguien que nunca simpatizó demasiado con mi hermano. Le conté lo ocurrido y le propuse ser parte de un pequeño experimento social. No dudó ni un segundo. Me recordó, incluso, que todavía me debía un favor por haberla ayudado a salir airosa de un examen complicado en la universidad. El plan era sencillo y, a la vez, ingenioso. Florencia asistiría al evento con el nombre de Carla, haciéndose pasar por reclutadora de una empresa de ingeniería inexistente. Para darle verosimilitud, diseñé un sitio web de aspecto profesional usando plantillas gratuitas y fotografías genéricas. El resultado era creíble, limpio, con la clase de información vaga pero convincente que suelen tener las empresas emergentes. El papel de Florencia sería conversar de forma natural con mis padres, mencionando mi nombre aquí y allá, mostrando interés en mi trabajo freelance, destacando mi capacidad técnica y los comentarios positivos de clientes internacionales. Le di detalles suficientes de mis proyectos reales para que pudiera incorporarlos sin esfuerzo, como si hablara de un profesional que ella ya había evaluado seriamente. La meta no era escandalizar a nadie. Era generar una duda. Solo eso. Una incertidumbre leve, pero suficiente para que mis padres empezaran a preguntarse si quizá yo no era el hijo perdido, fracasado o rezagado que ellos habían asumido. Si pensaban que yo necesitaba ayuda, podían sentirse superiores, cómodos. Pero si creían que yo estaba prosperando por mi cuenta, sin su intervención, eso tocaría una fibra mucho más sensible. Mientras Florencia se preparaba, yo trabajé en mi presencia digital. Renové mi perfil de LinkedIn por completo, añadí experiencias, enlaces a trabajos freelance, testimonios de clientes satisfechos y referencias verificables. Contacté a antiguos profesores para solicitar recomendaciones y comencé a publicar artículos breves sobre soluciones técnicas, procesos de diseño y eficiencia en proyectos de ingeniería. Nada pretencioso, solo contenido sólido que mostraba constancia y crecimiento profesional. Uno de mis vídeos se difundió rápidamente, una demostración del proceso desde el diseño hasta la impresión 3D de un componente funcional. La frase que lo acompañaba decía:
Cuando no puedes permitirte atajos, aprendes a construir mejores puentes. La publicación se compartió más de lo que esperaba. Sabía que tarde o temprano llegaría a los ojos de mi madre, ella seguía mis redes, aunque rara vez interactuaba. Entonces preparé la última pieza de mi estrategia. Creé un nuevo correo profesional con un nombre genérico y redacté un mensaje dirigido directamente a mi padre. Lo titulé Oportunidad recomendada por Joel Herrera. El contenido era simple, pero cuidadosamente diseñado. Hola, señor Herrera. Mi nombre es Cristóbal, y formo parte de una startup que busca consultores en sistemas BAC residenciales. Estamos desarrollando un sistema compacto de filtración destinado a viviendas de bajos recursos, y Joel me ha comentado que usted sería un excelente candidato para un puesto por contrato. Si le interesa obtener más información, estoy a su disposición. Atentamente. Cristóbal, fundador de True Circuits. La supuesta empresa emergente no existía. La oferta tampoco. Pero lo que sí era auténtico era la forma en que el reconocimiento despertaba algo en mi padre. Conocía perfectamente su manera de reaccionar. Él no solo adoraba a Benjamín, también amaba la idea de haber acertado con él, de haber apostado por el hijo correcto. Y, sobre todo, detestaba sentirse relegado, ignorado o sin peso en las decisiones importantes. Le incomodaba profundamente no tener el control. Por eso supe que, en cuanto leyera ese correo, ese mensaje cuidadosamente construido que insinuaba que yo, el solitario, el discreto, el que siempre pasaba desapercibido, tenía contactos e influencia de la que él no sabía nada, algo dentro de él iba a removerse. Porque significaba que la historia que había contado durante años empezaba a desmoronarse, y que tal vez había apostado por el hijo equivocado. Esperé. 3 días. Luego 4. Y justo cuando imaginé que la inquietud ya había hecho su trabajo, llegó el mensaje. Un texto de mi madre. Hola, cariño. Vi tu artículo. Muy impresionante. ¿Vas a venir a la fiesta después de todo? Nos encantaría conversar contigo. Ahí estaba. El relato familiar comenzaba a cambiar. La percepción, también. Pero todavía faltaba la parte esencial. El quiebre real ocurriría en la fiesta. Yo no asistí a la fiesta. Aún así, me vestí como si fuera a hacerlo, camisa limpia, pantalón planchado, zapatos brillantes. Me senté al borde de la cama para atarme los cordones con movimientos lentos y firmes. No era indecisión. Era intención. Quería sentir ese instante, ese silencio previo a la caída de una ficha que llevaba años esperando. Por primera vez en mi vida, había logrado mover por completo el equilibrio de mi familia sin necesidad de gritar, discutir o implorar. A las 5:30 de la tarde, cuando los invitados ya estarían subiendo al rooftop, dejé el teléfono boca abajo en la mesa de noche, silencié todas las notificaciones y salí a cenar solo. No necesitaba presencia física. Las piezas ya estaban alineadas. Ahora déjame recrearte la escena tal como me la contaron dos personas distintas, Florencia, mi amiga, que esa noche adoptó el nombre de Carla, y Patricia, mi antigua vecina, que llegó sin sospechar nada de lo que se avecinaba. El lugar era exageradamente elegante, mucho más de lo que la ocasión meritaba, un segundo festejo para un logro que Benjamín ni siquiera había conseguido por mérito propio. Una terraza de lujo en pleno centro, decorada con detalles dorados, fuentes de champaña y un DJ vestido con terciopelo tocando remixes que nadie mayor de 35 entendía. Mis padres, como siempre, habían tirado la casa por la ventana. Mi madre lucía un vestido azul marino con tacones plateados, mi padre, su abrigo deportivo de ocasiones especiales. Y Benjamín, claro, llevaba un traje hecho a medida y gafas de sol, dentro del salón. Ese era el nivel al que había llegado. Las palabras de apertura no sorprendieron a nadie. Mi madre hablaba con un entusiasmo casi ensayado sobre la disciplina y el espíritu de superación de Benjamín. Mi padre siguió con otra anécdota que reforzaba esa idea de que su hijo menor era un ejemplo de resiliencia. En algún punto del fondo del salón, Patricia arqueó una ceja, incapaz de ocultar la incredulidad. Luego fue el turno de Benjamín. Tomó el micrófono con ese aire de estrella que siempre había tenido, recibiendo la atención como si fuera aire puro. Agradeció a todos, hizo un brindis, elogió a mis padres y, como era inevitable, lanzó una broma. Lástima que Joel no haya podido venir. Seguro está ocupado en algo raro y reservado, como siempre. Risas suaves. Cortesía pura. Y entonces llegó el momento clave. Florencia, esa noche encarnando a Carla, una supuesta reclutadora impecablemente vestida con un pantalón azul marino y una historia tan sólida que podría engañar a un auditor, entró al salón con una seguridad que imponía respeto. Pasó 20 minutos socializando, desplazándose de grupo en grupo con naturalidad, y finalmente se acercó a mis padres. No la reconocieron. Ni de la graduación ni de ninguna foto.
Para ellos era simplemente una desconocida con un porte profesional difícil de ignorar. Buenas noches, dijo ella. Soy Carla, gerente de reclutamiento de Alto Fouri Dynamics. Mi madre, siempre alerta ante cualquier oportunidad, se enganchó al instante. ¿De verdad? ¿Están contratando? Mi hijo Benjamín es ingeniero. Es brillante, eso dicen todos. Carla sonrió con cortesía. ¡Qué bien! Aunque, para ser honesta, vine esta noche con la esperanza de conocer a Joel. Hemos seguido su trabajo desde hace meses. Muy impresionante. El gesto de mi madre se tensó. Fue un segundo mínimo, pero evidente. Mi otro hijo, respondió, intentando corregirse rápido. Es muy reservado. Suele trabajar solo. No es de fiestas. Lo entiendo, comentó Carla. Pero supuse que vendría. Últimamente se habla mucho de él en circuitos independientes. Ese diseño del módulo térmico, su publicación viral en LinkedIn, realmente sobresaliente. Mi padre, sintiendo por primera vez en la noche que la situación escapaba de su control, intervino. ¿Y exactamente qué hace usted en Alto Fouri? Dirijo el equipo de adquisiciones de ingeniería, respondió ella sin vacilar. Reclutamos talento para proyectos especializados, consultoría técnica y diseño de alto rendimiento. Necesitamos mentes capaces de resolver problemas reales bajo presión. Y Joel tiene ese perfil. El silencio que siguió, según Patricia, fue tan denso que parecía llenar el aire. Y entonces llegó el golpe final. De hecho, añadió Carla, nuestra directora general está probando en su laboratorio doméstico uno de los prototipos de Joel. Lo diseñó para la startup de una amiga suya. True Circuits, si no me equivoco. Una pequeña consultora de back que trabaja con viviendas comunitarias. Ahí, por fin, la bomba estalló. La empresa ficticia que yo había creado, la misma con la que engañé a mi padre semanas atrás, aparecía ahora desde una fuente externa. Y mi padre, al escucharla desde la boca de una supuesta profesional que no tenía forma de estar mintiendo, frunció los ojos con una mezcla de desconfianza, sorpresa y miedo. El relato que él había construido durante años acababa de resquebrajarse. Y yo, sentado en un restaurante cualquiera, disfrutaba mi comida sin necesidad de presenciar nada. Las piezas ya habían caído. Carla mencionó un nombre que hizo que todos se quedaran en silencio. Benjamín lo reconoció de inmediato, sabía perfectamente a qué se refería. 2 semanas antes, él mismo había respondido a un mensaje de Cristóbal sobre ese posible trabajo, aunque nunca obtuvo respuesta. Incluso se lo había comentado a Benjamín como una opción secundaria, algo que consideraba demasiado simple para él. Y ahora estaba allí, escuchando a una invitada hablar de aquella oportunidad como si se tratara de una empresa consolidada, con contactos genuinos y una reputación sólida. Mientras tanto, Carla continuó conversando como si no percibiera el cambio en el ambiente. Joel es de esos profesionales que no buscan llamar la atención, dijo. Pero aún así, la gente lo respeta. Tiene una presencia silenciosa, una influencia que no se ve mucho entre quienes tienen su edad. Varias personas que estaban cerca comenzaron a escucharlo todo con evidente curiosidad. Algunos invitados se giraron, primos, vecinos, conocidos. Incluso Benjamín, normalmente seguro de sí mismo, empezó a mostrar incomodidad, el modo en que apretaba la copa de champán lo delataba. Alguien preguntó: ¿en qué empresa trabaja Joel ahora? Carla respondió con una educación afilada como una navaja. Es independiente. Fundó su propia firma y colabora con diferentes startups. De hecho, su lista de clientes es bastante destacable. Eso bastó. No hubo un escándalo, ni voces elevadas, ni un gran momento para los vídeos familiares. Lo que ocurrió fue más sutil, una presión lenta, imperceptible, que fue desplazando la atención. Casi se podía ver cómo el brillo que rodeaba siempre a Benjamín se iba apagando poco a poco, como si la imagen que la familia tenía de él empezara a difuminarse ante algo distinto. Mi padre intentó restar importancia, haciendo una broma para cambiar de tema. Ya saben cómo es Joel, siempre metido en cosas raras y secretas, soltó con una sonrisa nerviosa. Carla, sin perder la calma, replicó. O tal vez simplemente no siente la necesidad de anunciar cada logro. Después sonrió, agradeció a todos por la conversación y se marchó directamente frente a Benjamín, quien evitó mirarla. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, Florencia, que me devolvió el traje que había prestado, me contó cada detalle. Trajo incluso un pastel como agradecimiento por haberla dejado ser caóticamente neutral, como dijo entre risas. Terminamos riéndonos los dos de lo impecable que había sido todo. No hubo discusiones, ni acusaciones, solo verdad, dicha en el momento preciso por la persona correcta, delante de un público que mis padres siempre se esmeraban en impresionar. Ese mismo día, los mensajes comenzaron a llegar. Mamá, hijo, ¿podemos hablar? Papá,
No sabíamos que te estaba yendo tan bien, ¿por qué no dijiste nada? Benjamín, ¿mandaste a alguien para arruinar la fiesta? Esa reclutadora fue rarísima. No respondí durante 3 días. Cuando por fin contesté, fui directo. A mis padres les escribí. Pensé que no les interesaba. Ustedes solo celebran triunfos cuando sienten que vienen de ustedes. A Benjamín. No. Nadie fue enviado por mí. Ella simplemente vio lo que era real. Eso no es culpa mía. Después de eso, no recibí respuesta durante semanas. Hasta que un día llegó una carta escrita a mano. Era de mis padres. No pedían perdón de manera explícita, tampoco mencionaban los préstamos que siempre habían preferido ignorar, pero el tono era diferente. Más humilde. Menos seguro. Mi madre decía que había estado reflexionando. Mi padre añadía que estaba orgulloso de mí, aunque a veces no lo expresaran como debían. No necesitaba esa carta, pero aún así la guardé. Mi venganza no consistía en destruirlos, consistía en recuperar mi lugar en la historia. Ya no podían pasar por encima de mí, ni borrarme de conversaciones, ni dejarme fuera de publicaciones familiares. Ahora todos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, sabían la verdad. Y ningún halago hacia Benjamín podía tapar lo esencial, yo había logrado mis metas sin su ayuda. No necesité su dinero. No necesité su aprobación. Solo necesitaba la libertad de construir mi propio camino. Y lo hice. Cuando llegó la siguiente reunión familiar, un asado del 4 de julio en casa de mi tía, tomé la decisión de presentarme sin expectativas, sin ánimo de confrontación ni de demostrar nada. Simplemente quería estar allí, ocupar mi espacio como cualquier otro miembro de la familia. Al llegar, noté de inmediato que la dinámica había cambiado, las conversaciones no se detenían para volcarse sobre Benjamín y sus proyectos, ni mis padres estaban ansiosos por dirigir la atención hacia él como solían hacerlo. Poco a poco, varias personas se acercaron para preguntarme en qué estaba trabajando últimamente, qué nuevos clientes había conseguido y cómo había logrado independizarme de forma tan sólida. Escuché el interés genuino en sus voces, algo que antes nunca había experimentado en esas reuniones. Benjamín, desde el otro lado del jardín, intentó intervenir un par de veces para recuperar protagonismo, pero sus comentarios ya no generaban ese efecto automático de admiración. La gente asentía con educación y volvía a enfocarse en la conversación que tenían conmigo. Mis padres parecían caminar sobre una cuerda floja emocional. Se esforzaban por mostrarse atentos y presentes, aunque el nerviosismo se notaba en cada gesto. Mi madre me preguntó, intentando sonar casual, si en algún momento podría llevar algunos de mis diseños impresos para ver en qué consistía mi trabajo. Mi padre, con la voz más baja de lo habitual, quiso saber si estaría dispuesto a revisar un problema de ventilación en su casa. Respondí que lo evaluaría más adelante, sin comprometerme, pero sin sonar brusco. No hacía falta. El ambiente no era festivo ni incómodo, era distinto, como si la escena estuviera reacomodándose por sí sola. Me quedé un rato junto a la parrilla observando todo a distancia. Vi a Benjamín revisando su móvil una y otra vez, con un gesto tenso, incapaz de ocultar que algo en él se había resquebrajado desde aquella noche del discurso de Carla. Ya no era el centro automático de las historias. Ya no era la referencia obligada. Y allí, en medio de ese bullicio tranquilo, comprendí que no necesitaba grandes declaraciones ni momentos gloriosos para marcar una diferencia. El simple hecho de haber construido mi propio camino, sin depender de la aprobación de nadie, había hecho que las piezas se movieran por sí mismas. Ya no estaba invisible. Ya no podían reducirme a una nota al margen. No hubo aplausos. No hubo anuncios. Pero mientras escuchaba las risas a mi alrededor, me di cuenta de que no necesitaba una celebración organizada para sentirme reconocido. El verdadero cambio era que, por primera vez en mucho tiempo, mi presencia hablaba por sí sola. Y eso, para mí, fue suficiente.